Tengo 94 años y mi tiempo es corto, así que escuchen con atención. Cuando mi corazón se detuvo, Jesús me llevó a un lugar más allá del tiempo y me mostró el capítulo final de Israel. Vi el momento exacto, no una posibilidad, sino un hecho, en que el mundo, incluido Estados Unidos, le daría la espalda, dejándolo completamente solo frente a sus enemigos. Vi la votación en las Naciones Unidas, sentí el silencio en la sala. Pero esa no es la parte que hará temblar al mundo. La verdadera conmoción, lo que nadie espera, es lo que Dios hace justo al día siguiente de esa traición. Pero para que entiendan el peso de lo que vi, necesitan saber cómo llegué allí. Mi nombre es Ernesto. No soy un pastor ni un profeta. Solo soy un anciano de Ohio que ha vivido mucho. Tenía 18 años en 1948 cuando Israel nació como nación, y he seguido su historia durante 76 años desde mi sillón. Vi la Guerra de los 6 días en un televisor en blanco y negro, recé durante la Guerra de Yom Kippur. Para mí era una historia de política y tierra, fascinante pero humana. Creía que los hombres tenían el control de todo. Estaba terriblemente equivocado. Si lo que estoy a punto de contarles resuena en su corazón, les pido que se suscriban ahora y activen las notificaciones, porque necesitan escuchar hasta el final. Y respóndanme en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido que las alianzas políticas son más frágiles de lo que parecen? Yo creía en ellas. Creía en los gobiernos. Tuvo que llegar el día de mi muerte, un martes cualquiera en mi estudio, para que viera la guerra real, la guerra espiritual que se ha estado librando todo este tiempo, una batalla no por la tierra, sino por el testimonio de Dios. Para que entiendan el peso de lo que Jesús me mostró sobre la traición final a Israel, necesitan entender quién era yo. No era nadie especial. Mi vida era un mapa de rutinas sencillas. Cada mañana, el mismo sillón de cuero gastado, el mismo café negro, el mismo periódico. Mis manos, ya arrugadas y manchadas por la edad, pasaban las páginas buscando noticias del mundo, pero mis ojos siempre se detenían en Oriente Medio. Para mí, Israel era una historia fascinante que seguía desde lejos, una compleja partida de ajedrez jugada por hombres con traje en salas de poder. Era historia, era política. Yo creía en Dios, por supuesto. Leía mi Biblia, pero la veía como un libro de historia y moral, no como un guión en vivo de la realidad. Pensaba que las profecías eran cosas del pasado lejano o de un futuro tan distante que no importaba. Veía a los presidentes, a los primeros ministros, a los generales, y pensaba, ellos tienen el control. Mis oraciones eran por la paz, pero mi fe estaba puesta en los tratados, en la diplomacia, en la fuerza de las naciones. No tenía ni idea de la verdadera guerra que se libraba detrás del velo, de las fuerzas que realmente mueven las piezas en ese tablero. Ese martes, el día que morí, no fue diferente. Me sentía bien para mis 94 años. Estaba en mi estudio, una pequeña habitación llena del olor a libros viejos y madera. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Tenía un artículo delante que analizaba las últimas tensiones en Jerusalén. Recuerdo haber pensado en lo frágil que parecía todo, en cómo un solo error podía incendiar el mundo. Estaba releyendo un titular, absorto en mis propios análisis, cuando un peso increíble, como si una montaña cayera sobre mí, se estrelló contra mi pecho. El aire desapareció de mis pulmones. El peso no era un dolor, era una presencia física, una losa de hormigón invisible que me aplastaba contra la silla. El aire fue expulsado de mis pulmones en un silbido inaudible. El libro se deslizó de mis dedos que de repente se sentían como si fueran de otra persona y cayó al suelo con un golpe sordo. Intenté agarrarme a los brazos de la silla, pero mis manos no obedecían. Mi visión empezó a cerrarse desde los bordes,
como un túnel oscuro que se estrechaba rápidamente. Lo último que recuerdo del mundo fue el rostro preocupado de mi esposa asomándose por la puerta antes de que todo se volviera negro. Y entonces todo cesó. El dolor, el peso, el pánico, desaparecieron. Hubo un instante de nada, y luego una sensación de liberación, como si me hubieran quitado un abrigo de plomo que había llevado toda mi vida. Estaba flotando, ligero, cerca del techo de mi propio estudio. Miré hacia abajo. Vi mi cuerpo, un frágil montón de huesos y piel arrugada, desplomado en la silla. Vi a los paramédicos entrar corriendo. Sus movimientos eran rápidos y desesperados. Vi el pánico en sus ojos mientras uno de ellos buscaba mi pulso. Era una escena frenética, pero yo la observaba con una calma que no era humana. Oía sus voces, pero sonaban lejanas, como si estuvieran al otro lado de un grueso cristal. «No hay pulso», gritó uno. «Empezad las compresiones». Empezaron a trabajar en mi pecho con una fuerza que debería haber sido agonizante, pero yo no sentía nada. Intenté gritarles, decirles que estaba bien, que estaba aquí arriba, mirándolos, pero no tenía boca, ni pulmones, ni voz. Era solo conciencia, pura conciencia separada de la carne. Observé cómo intentaban reanimar una cáscara vacía, y una parte de mí sintió una extraña compasión por sus esfuerzos inútiles. Trabajaron en mí durante lo que pareció una eternidad. Más tarde, los informes del hospital dirían que fueron 14 minutos. 14 minutos en los que mi corazón no latió, en los que estuve clínicamente muerto. Pero mientras los observaba, una nueva fuerza comenzó a actuar sobre mí. Era un tirón suave, pero insistente, que me alejaba de la escena. La habitación de mi estudio, con sus libros y su luz polvorienta, empezó a desvanecerse. Los rostros de los paramédicos se volvieron borrosos. Algo me estaba llamando, tirando de mí hacia un destino que no podía ver, pero que ya sentía como mi verdadero hogar. Aquel tirón suave se convirtió en un movimiento decidido, arrastrándome lejos del caos de mi estudio. El mundo de los vivos se desvaneció y fui absorbido por un pasaje hecho de luz. No era una luz que ciega como la del sol. Esta luz era cálida, como un abrazo que había esperado toda mi vida. Tenía una sustancia, casi podías tocarla. Era amor puro, aceptación total. Cada partícula de esa luz parecía susurrar: «Estás en casa». El peso en mi pecho, el pánico, el dolor, todo se disolvió en esa calidez. Por primera vez en 94 años, me sentí completamente libre. El viaje terminó tan suavemente como empezó. Me encontré en un lugar que no tenía paredes, ni suelo, ni cielo, solo esa luz viva y omnipresente. La paz aquí era tan profunda que el silencio de una noche en el campo parecería un estruendo en comparación. No había tiempo, solo un eterno ahora. Sentí la presencia de otros, no con los ojos, sino con el alma. Vi a mi madre, joven y radiante, y a mi padre, fuerte como lo recordaba. No hablamos, pero compartimos un entendimiento perfecto, una alegría que las palabras no pueden contener. Supe que había llegado, y entonces, en el centro de todo, lo vi. No era el Jesús de piel pálida y ojos azules de los cuadros de mi iglesia. Este hombre era real. Su piel era olivácea, curtida por un sol de Oriente Medio. Sus ojos eran oscuros y profundos, y contenían una sabiduría tan antigua como el tiempo y un amor que desarmó cada átomo de miedo en mi ser. Vestía una túnica sencilla, sin costuras, pero de él emanaba la luz que lo llenaba todo. Intenté arrodillarme, pero mis rodillas espirituales no respondieron. Solo pude llorar, un llanto de reconocimiento que brotaba del alma. Su sonrisa era la del amanecer después de la noche más larga. Entonces habló, y su voz no era un sonido, sino un sentimiento que resonó en mi interior. «Ernesto», dijo. Mi nombre en sus labios sonaba como el propósito mismo para el que fui creado,
la nota clave de mi existencia. Me miró con una intensidad que era a la vez amorosa y urgente. Tu viaje no ha terminado. Hay cosas que debo mostrarte, verdades sobre la batalla final por mi pueblo, Israel, que el mundo debe comprender antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, supe que no había muerto para descansar. Ante mis ojos, el espacio de luz a mi alrededor no se desvaneció, sino que se convirtió en una pantalla viva. De repente, ya no estaba en la presencia de Jesús en el cielo, sino que observaba una sala de poder terrenal. Reconocí el gran salón de las Naciones Unidas, el mármol frío, el emblema del mundo detrás del podio. No era una imagen, era real. Podía sentir la tensión en el aire, un silencio pesado que precede a una tormenta. Jesús estaba a mi lado, su presencia era una calma en medio de mi creciente pavor. Mira con atención, Ernesto, dijo su voz en mi alma. Esto no es una posibilidad, es una cita en el calendario de Dios. La visión se aceleró. Vi imágenes de fuego y caos en las calles de Jerusalén, un conflicto mucho más allá de todo lo que había visto en las noticias. Entonces, la escena regresó a la ONU, el momento de la votación. Observé con el corazón en un puño al representante de Estados Unidos, el aliado más antiguo de Israel. Vi la lucha en su rostro, la inmensa presión de un mundo que se había vuelto en contra. Y entonces, con una voz apenas audible, pronunció la palabra que lo cambió todo: abstención. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Vi al representante de Israel bajar la cabeza, completamente solo. Me volví hacia Jesús, sin palabras. Él me miró con una tristeza divina, no con sorpresa. El espíritu de este mundo aplicará una presión tan grande que las naciones romperán pactos para salvarse a sí mismas, me explicó. Creen que eligen la paz, pero están eligiendo su propio juicio. En mi mente, las palabras del Salmo 83 cobraron vida, ya no como poesía antigua, sino como el titular del mañana. ¿Sienten el peso de esto? Si este mensaje está llegando a su corazón, por favor, denle a me gusta y déjenme un comentario, porque lo que vi es real y necesitan escuchar el resto. Toda mi vida había confiado en los tratados, en los apretones de manos entre presidentes. En ese instante vi que todo era un castillo de naipes. Jesús me estaba mostrando que la verdadera protección de Israel nunca había dependido de un veto en la ONU ni del poderío de un ejército extranjero. Su pacto no está escrito en papel, sino en la eternidad. Dile a mi pueblo que no ponga su fe en las alianzas de los hombres, resonó su voz. Esas alianzas son arena, yo soy la roca. Comprendí que la lealtad humana tiene un límite, pero la fidelidad de Dios no tiene fin. Pensé que esa visión, la de la traición, era lo más impactante que podía ver. Me equivoqué. Eso era solo el teatro de sombras, la obra que los hombres creen que dirigen en el escenario del mundo. Con una gravedad que heló mi alma, Jesús me dijo: ahora te mostraré la guerra real. La sala de las Naciones Unidas se disolvió ante mis ojos, y lo que vi a continuación me hizo comprender que no luchamos contra carne y sangre. Lo que Jesús me reveló sobre las fuerzas que realmente controlan a los líderes del mundo fue lo que me hizo caer de rodillas por segunda vez. La sala de las Naciones Unidas se disolvió como la niebla. De repente, estaba viendo el mundo desde arriba, pero no el mundo físico. Vi tronos oscuros sobre las capitales del mundo, sobre Washington, sobre Moscú, sobre Bruselas, y en esos tronos, seres de sombra, antiguos y llenos de malicia, susurraban mentiras en los oídos de los presidentes y primeros ministros. Vi un espíritu de odio, viejo como el tiempo, liberado de un pozo, extendiéndose a través de las pantallas de televisión y las redes sociales, envenenando las mentes. Jesús me dijo: por eso el odio contra mi pueblo es irracional. No estáis luchando contra carne y sangre,
La batalla no se gana en las urnas, sino de rodillas. Entonces, la visión cambió de nuevo. Jesús me mostró los pergaminos de los profetas. No eran simples rollos de papel, eran hilos de luz viva. Vi el pergamino de Ezequiel, el de Zacarías, el de Daniel, y con sus manos Jesús comenzó a entrelazar esos hilos. La guerra de Gog y Magog, las naciones reunidas contra Jerusalén, las profecías del tiempo del fin, no eran eventos separados en una línea de tiempo, eran una sola cuerda, un único nudo que estaba a punto de apretarse. El mundo lo espera como una lenta decadencia, me advirtió. Pero no será así. Será una convergencia, rápida, repentina y abrumadora para todos los que no estén vigilando. El peso de esa convergencia me aplastó el alma. Vi la rapidez, el caos, el miedo de un mundo atrapado por sorpresa. Sentí una desesperación tan profunda que quise gritar. ¿Qué esperanza había contra un nudo tan perfectamente atado? Me volví hacia Jesús, mi espíritu temblando. Fue entonces, en mi momento de mayor desesperanza, cuando Él puso su mano sobre mi hombro. El calor de su tacto atravesó mi miedo. Me miró, y en sus ojos no había pánico, solo soberanía. Pero entonces, dijo con una calma que hizo temblar la creación, verán mi gloria. La desesperación se evaporó, reemplazada por un asombro expectante. La escena volvió a cambiar. Vi a Israel rodeado por todos lados, vi ejércitos moviéndose, misiles surcando el cielo. En las pantallas de todo el mundo, los presentadores de noticias contaban los segundos para la aniquilación. El mundo contuvo la respiración, y entonces ocurrió. No fue un ejército ni una explosión, fue una luz pura y sagrada descendió del cielo y tocó el monte del templo en Jerusalén. De esa luz emanó una onda de poder silenciosa que recorrió la región. Cada motor se detuvo. Cada misil cayó inerte del cielo. Cada pantalla se quedó en negro. No hubo explicación. Fue un poder divino, innegable y absoluto. Caí de rodillas, llorando sin control ante la majestuosidad de lo que estaba viendo. Era demasiado. La traición, la guerra espiritual, la convergencia y ahora esto, una demostración de poder que dejaba al mundo sin palabras. Jesús me dejó llorar. Luego, con una ternura infinita, me explicó el propósito. Este evento, Ernesto, no es un acto de guerra, es un acto de misericordia, es un último llamado al altar a nivel mundial. Me mostró a la gente saliendo de sus casas, mirando al cielo en un silencio atónito, sus rostros llenos de asombro y miedo. La tecnología había fallado. La ciencia no tenía respuestas. Solo quedaba Dios. Después de ese día, continuó Jesús, la línea quedará trazada en la arena para siempre. Me mostró cómo cada persona, desde el más humilde hasta el más poderoso, se enfrentaría a una elección ineludible. Te alinearás con el Dios que acaba de revelarse de una manera que nadie puede negar, o te aferrarás al sistema mundial que ha sido humillado y expuesto. Me explicó que esa elección sellaría el destino no solo de las almas, sino de las naciones. Me miró entonces, y la visión se desvaneció, dejando solo sus ojos llenos de amor y una urgencia divina. Ernesto, dijo, vuelve, diles lo que has visto. Vuelve, diles lo que has visto. Esas palabras me golpearon con más fuerza que la muerte misma. El pánico se apoderó de mí no por miedo a la vida, sino por el terror de dejar ese lugar. No, Señor, por favor, supliqué con toda mi alma. No quiero volver. Este es mi hogar. ¿Por qué yo? Soy solo un anciano de Ohio. Nadie me escuchará. Su mirada no vaciló, pero estaba llena de una compasión que me desarmó por completo. Precisamente por eso, Ernesto, has visto a Israel nacer y crecer. Tu voz lleva el peso de una vida. Ellos escucharán la urgencia en las palabras de un hombre que sabe que sus días están contados.
Su última palabra fue «Ve», y la paz no se desvaneció. Fue arrancada de mí. Sentí un tirón violento, como si me arrojaran de vuelta a través de un túnel de hielo y electricidad. El impacto fue brutal. El peso aplastante en mi pecho regresó con una furia multiplicada por 1000. El frío de las máquinas, el pitido agudo y constante de un monitor, el olor a antiséptico. Todo me asaltó a la vez. El aire era pesado, espeso, y cada respiración era un esfuerzo agónico. Había olvidado lo que era tener un cuerpo, lo que era el dolor. Volver fue una pequeña crucifixión. Un destello de luz artificial me cegó. Mis ojos se abrieron de golpe para ver el rostro conmocionado de un joven paramédico inclinado sobre mí. ¡Lo tenemos!, gritó a alguien fuera de mi campo de visión. ¡Ha vuelto! Un segundo después, el rostro de mi esposa apareció, surcado por las lágrimas y el alivio. Agarró mi mano que se sentía extraña, fría y ajena. Intenté hablar. Mi garganta ardía. Lo vi, susurré con un hilo de voz. Vi a Jesús. Me mostró. Las palabras salían rotas, impotentes, un eco débil de la verdad abrumadora que había presenciado momentos antes. Mi esposa me apretó la mano con fuerza, pero en sus ojos vi la semilla de la duda, la preocupación por mi estado mental. Un médico se acercó. Su voz era calmada y condescendiente. Tranquilo, Ernesto. Has sufrido un trauma severo. La falta de oxígeno puede provocar alucinaciones muy reales. En ese momento, comprendí la verdadera dificultad de mi misión. Jesús me había enviado a advertirles, a decirles que no temieran la tormenta, sino que esperaran a su Rey. Pero el mundo no quería oírlo. El mundo quería una explicación médica. Volver había sido doloroso, pero supe que la verdadera batalla acababa de empezar. La lucha por ser escuchado. En los días que siguieron, intenté contárselo a todos. Pero las palabras que habían sido tan claras, tan reales en su presencia, sonaban a locura en el aire frío del hospital. Mi hijo, con toda la buena intención del mundo, se sentó a mi lado. «Papá», me dijo con esa voz que se usa para calmar a un niño, «sufriste un trauma enorme. El cerebro hace cosas extrañas cuando le falta oxígeno». Me ofrecieron más medicación, psicólogos. Me trataban como a una pieza de cristal frágil que se había agrietado. Me estaban silenciando con su amor, y era la jaula más amable que uno pueda imaginar. Busqué consuelo en mi pastor, un buen hombre. Escuchó pacientemente y luego me dio una palmadita en el hombro. «Ernesto, qué sueño tan poderoso», dijo. «Dios te está hablando en símbolos». Símbolos. Lo que yo vi no era un símbolo, era más real que la silla en la que estaba sentado. Pero la resistencia no era solo humana. Por las noches me despertaba con un peso en el pecho, una oscuridad que intentaba ahogar el recuerdo de su luz. Intenté grabar mi testimonio en una pequeña grabadora, y cada vez la cinta salía en blanco o con estática. Era una guerra silenciosa para enterrar la verdad. Durante semanas casi me rendí. El silencio era más fácil, pero el recuerdo de los ojos de Jesús no me dejaba en paz. Su urgencia se había convertido en mi urgencia. Una noche, incapaz de dormir, abrí mi Biblia y mis ojos cayeron en Ezequiel 33. Si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, su sangre yo la demandaré de su mano. Sentí esas palabras como un rayo. Estaba siendo un atalaya silencioso, acobardado por la duda de los demás. Jesús no me devolvió la vida para que yo viviera mis últimos días en un silencio cómodo. Me devolvió para sonar la alarma. Y es por eso que estoy hablando con vosotros ahora, directamente. Si mi propia familia, mi propia iglesia e incluso fuerzas que no puedo explicar intentaron con tanto ahínco que esta historia muriera conmigo, es porque la verdad que contiene es demasiado peligrosa para el sistema de este mundo. No es un mensaje para los que están cómodos o para los que ya tienen todas las respuestas. Es para los que tienen oídos para oír.
porque lo que Jesús me mostró no es una historia para asustar, sino para preparar. Y ahora, antes de que mi tiempo se agote, debo entregarles el mensaje final que Él me encomendó. Por eso estoy aquí, hablando contigo ahora. Si sientes en tu corazón que el mundo está en un punto de inflexión, que las noticias diarias son solo la superficie de algo mucho más profundo, entonces no estás loco. Jesús me envió de vuelta por ti. Me mostró la traición final para que no pongas tu fe en las alianzas de los hombres. Me mostró la guerra espiritual para que entiendas que el odio que ves en el mundo no es humano en su origen. Es una batalla que se libra en los cielos, y tú tienes un papel que jugar en ella desde la tierra. Él me mostró cómo las antiguas profecías no son eventos separados, sino hilos de una misma cuerda que está a punto de tensarse en una convergencia repentina y abrumadora. Pero no me dejó en la desesperación. Me mostró el momento glorioso en que, cuando todo parezca perdido para Israel, su poder descenderá sobre Jerusalén de una manera que silenciará al mundo entero. Si has estado observando los acontecimientos con una sensación de temor, Él me envió para decirte que cambies ese temor por una santa expectación. El Rey viene, y su llegada será inconfundible. Entonces, ¿qué puedes hacer? Jesús fue muy claro. Deja de poner tu fe en los gobiernos o en los tratados de paz. Son castillos de arena a punto de ser arrasados por la marea. Ancla tu fe en la roca, en el Dios que cumple sus promesas. Y reza. No oraciones genéricas, sino oraciones de guerra espiritual, dirigidas contra las fuerzas que Él me mostró. Tu oración es un arma poderosa en esta batalla invisible. Esa es la preparación que importa, la única que resistirá la tormenta que se avecina y te mantendrá firme en la fe. Él me envió de vuelta por ti, para que no te sorprendan, para que no temas la tormenta, sino que esperes a tu Rey. Si esta advertencia ha tocado tu corazón, te ruego que la compartas. Ayúdame a que esta trompeta suene con fuerza antes de que mi voz se apague para siempre. Suscríbete para no perderte otros mensajes vitales, porque la traición del mundo no es el final de la historia, es solo la noche oscura antes del amanecer en que Dios le muestre al mundo entero quién ha estado al mando todo este tiempo.